Hola, es Arelis. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mentalidad Girasol, el podcast. Antes de comenzar este episodio, quiero tomarme unos segundos para inmensamente desde lo más profundo de mi corazón, grande, mi agradecimiento para ustedes por apoyarme en estos pasados 12 episodios. Quiero darle las gracias a todos los que han sacado su tiempo en compartir, en darle like a mi página, ir a YouTube, compartir cada episodio, escucharlo, darme su feedback. Para mí significa muchísimo. Yo sé que esto es solo el comienzo y que tengo que seguir trabajando para llegar a más personas, a más mujeres, a más hombres. Yo creo que tengo una comunidad muy hermosa de hombres que me escuchan. Gracias por eso. Así que, sin más nada que decir al respecto, gracias. Vamos al tema. Estaba apuntando en mis notas de qué puedo hablar. Tengo mucho de qué hablar, pero tengo que sentarme a realmente decidirme cómo lo voy a hablar y qué voy a hablar. Y hablando con Doel, decidí que iba a hablar sobre el duelo. Recientemente, tanto como agosto pasado, fue la primera vez que realmente yo pasé por un proceso de duelo. Y todavía estoy en ese duelo, aunque mi familia y nosotros somos como raritos a la hora de hablar de duelo y de pérdida. Cada uno es único, ¿verdad? Y depende de cuánto significa esa persona o eso que está pasando en tu vida para ti, ¿verdad? Antes de comenzar a decir mi historia sobre el duelo y mis pérdidas, yo busqué información sobre qué era el duelo, cuáles son las fases del duelo, las etapas del duelo y cuántos tipos de duelos hay. ¿Y por qué pongo esta información? Pues para realmente tener algo que sea real y no sea solamente mi opinión, mi experiencia. El duelo es la reacción a la pérdida de un ser querido. En mi caso yo pienso que también a la pérdida de algo material, valuable, o una amistad, o un trabajo, algo que importe. Hay 5 etapas del duelo: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Cuánto puede tardar? Eso depende de cada persona. Pero según los libros y la información que leí, de 6 meses a 1 año es lo que se estipula para uno estar en un duelo. Honestamente, yo entiendo que hay veces y hay personas y hay momentos que duelen tanto que yo no sé si una vida bastará para poder realmente pasar ese duelo, o es que uno se aprende a cómo vivir, uno aprende cómo seguir funcionando, ¿verdad? Y va sanando poco a poco, pero ese dolor siempre está ahí. Hay diferentes tipos de duelos y yo quiero hablar sobre esos tipos de duelos. Está el duelo anticipado, que es cuando sabemos que la pérdida viene, cuando sabemos que la persona tiene una enfermedad o está pasando algo y nos sobrepreparamos para que ese momento, ¿verdad? Uno hace todos los pasos en la cabeza y cuando llega el momento, pues ya estamos un poco más preparados. Yo hago eso todo el tiempo. Yo creo que yo mato a todo el mundo en mi cabeza. Yo hago funerales y todo para ver si así, ese es mi mecanismo de defensa, si así cuando suceda el momento yo voy a estar más tranquila. El duelo sin resolver. Este es que pasan más de 2 años cuando tú pierdes a alguien o tú pierdes algo, pero tú sigues aferrado o sigues con el dolor intacto como si fuera el primer día, ¿verdad? Ese es el duelo sin resolver. El duelo ausente. El duelo ausente es cuando tú no procesas el duelo, tú simplemente dices, pues tenía que pasar y pasó, no lo procesas, no bregas con eso, sigues tu vida como si nada, pero más adelante cualquier cosa hace que ¡boom!, ese duelo explote. El duelo crónico y patológico es que no se acepta que la persona murió o no se acepta lo que pasó. Se habla como si estuviera vivo, se refiere a la persona como si estuviera vivo, no se acepta la situación como tal. Está el duelo retardado, que es que no pasa rápido, pero luego de un par de meses, ¡boom!, ahí está la depresión, ahí está la negación, ahí está la ira, ahí está la negociación. Y déjeme decirles que esos 5 pasos del duelo no pasan en ese orden, muchas veces pasan al garete. Uno primero, uno después, uno vira para atrás, uno vuelve otra vez, hasta que uno llega a la aceptación y entonces brega con eso. Está el duelo inhibido, que es cuando simplemente la persona no puede o no sabe cómo expresarse al respecto, se lo come, se lo traga, se lo queda por dentro y luego eso se somatiza y el cuerpo empieza a dar señales porque no está siendo trabajado. Está el duelo distorsionado y el duelo desautorizado, que es cuando otras personas están en el duelo, pero tú quizás
te duele más y todavía lo estás sufriendo y todo el mundo empieza a juzgarte y tú te cohibes de expresar tus emociones al respecto y pues es como que te desautorizan a que tú puedas sentir. Es como que cuando te dicen eso no es nada, tú vas a conseguirlo, eso se repone. Y eso pasa todo el tiempo porque nos dicen todo el tiempo esas cosas. Dicho esto, un poquito de información a base de esto, hace un par de meses mi abuela Sara murió. Y yo te puedo decir que Dios nos avisó. Nosotros ya veíamos el desgaste, ella ya no hablaba, se tuvo que poner en una institución. Pero antes de esa pérdida de una persona que realmente importaba y era alguien significativo en mi vida, yo tuve una pérdida anterior a esa. Yo tuve par de duelos. Cuando el huracán María azotó la isla y yo perdí mi casa y perdí todo. No tan solo tuve que hacer el duelo de la pérdida de mi hogar seguro, de ver que todas las cosas para mí que eran importantes se fueron con el viento, literal, sino también hubo pérdidas de seguridad, de estabilidad, de trabajo, de tomar decisiones para poder tener un futuro mejor para mis hijos, porque las opciones que yo tenía en ese momento allí no eran viables. Cuando el huracán María se llevó mi casa, yo recuerdo que yo sabía lo que iba a pasar. Así que yo estaba en un duelo anticipado. Yo sabía, yo cerré la casa, yo miré el techo y yo dije, esto no va a estar parado cuando venga. Pero por más que yo me preparé, por más que quise ser valiente y fuerte, ¿verdad? Y usar ese mecanismo de defensa, recuerdo que cuando todavía los vientos estaban azotando, Doel logró mirar por la ventana de casa de mi tía y cuando viene por el pasillo yo le veo la cara ida. Él no había visto tal devastación. Yo con George ya había visto algo y él no pudo y se derrumbó y empezó a llorar y me dijo, la casa no tiene el techo. Yo fui fuerte en ese momento, señoras y señores, yo fui fuerte porque ese es mi mecanismo de defensa. Yo tengo que actuar, a mí me enseñaron a pensar, tú no puedes llorar. Y yo me compuse, yo lloré un poquito, todo va a estar bien, porque pues estaba en negación. Estaba en negación y yo estaba negociando conmigo misma, todo va a estar bien, tú verás, vamos a lograrlo, todo bien. Cuando yo logro llegar y empezar a bajar la cuesta de mi tía y yo empiezo a ver mi casa, que no tiene puerta, que no tiene ventana, que no tiene pared, que no tiene techo, y mi corazón se aceleraba y yo estaba nerviosa y yo yo no quería, yo estaba aguantando. Ustedes no saben, las lágrimas empezaron a salir y yo no quería llorar porque los nenes estaban ahí, yo no quería llorar. Y cuando yo llegué a la casa y vi todo tirado, todo roto, todo mojado, todo destruido, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía porque esto estaba en negación y negociando conmigo misma, estaba negociando con la vida. Y de momento, cuando yo miro al lado y yo veo a mis hijos viendo todo su entorno, todo lo poquito que teníamos destruido, ahí no pude más. Y ahí me dio coraje y me dio ira. Me dio mucha ira, me dio mucho coraje, estaba molesta por situaciones que pasaron antes del huracán, donde quizás yo no hubiera perdido mis cosas dentro de la casa si las personas alrededor mío me hubieran ayudado. Que tenía coraje, tenía ira, tenía rencor, estaba rabiosa. De momento me llené de odio y estaba mal. Fue difícil porque, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después? ¿Qué se hace? Entonces tuve que dormir en el piso, ir a trabajar, bregar bajo la crisis. Tuvimos como una semana intentando salir de la montaña porque todas las calles, todo estaba espantoso. Era algo devastador. Y mi papá estaba recién salido del hospital con la espalda rota, pues nos tocaba meter mano. Ya yo había pasado por esta experiencia, pero no había pasado por la experiencia de que mi hogar, mi lugar seguro, no estaba. Hubo muchas situaciones que detonaban. De momento yo estaba agradecida, de momento volví otra vez con la ira. Hubo muchas situaciones familiares, incómodas, dormir en el piso, la desconsideración de personas a mi alrededor, situaciones con familiares que realmente detonaban y la ira y el rencor y la depresión era bien difícil. Un mes después de estar viendo mi casa destrozada, no saber qué hacer, estar recibiendo una serie de comentarios, yo seguía con mi duelo y dolía.
Cuando fuimos llegando a tener contacto con otras personas y otros familiares y otras personas por ahí que uno se encuentra y cómo tú estás y pues nos abrazaron y lloraron, perdí la casa. Lo más que detonó mi rabia es que personas que tenían casa, luz, planta, comida y no habían perdido nada, me dijeran a mí, no te preocupes, eso se recupera. No, cabrones, no. Es difícil. Yo me jodí un montón por lo poquito que yo tenía. Y yo ahora entiendo que yo tuve que pasar por ese proceso porque yo tenía que pasar por ese proceso. Porque la persona que está aquí tenía que pasar por ese proceso. Habían muchas cosas detrás de que yo pasara ese proceso. Pero en ese momento de que yo recién había perdido mi casa, de que mis hijos estaban durmiendo en el piso, de que yo dormía en la sala, de que yo no sabía qué yo iba a hacer con mi vida, de que yo no tenía opciones, de que yo no las veía porque no las tenía, y todas las situaciones familiares que estaban pasando, lo menos que yo quería escuchar es que tú me dijeras, no te preocupes, eso se recupera, eso es material. Es cierto, las cosas materiales se recuperan, pero duele perderlas porque tú invertiste tiempo y esfuerzo. Y yo les voy a decir algo, cuando yo me fui de Puerto Rico, dadas las circunstancias de la casa, yo me fui en un estado de depresión e ira horrible. Yo maté a todo el mundo en vida. Yo realmente estaba molesta y dolida, herida, porque a mí las personas que realmente yo pensaba que me iban a ayudar me dieron la espalda y me petaron la espada como tú no tienes idea. Y dolió. Ya no duele. ¿Saben por qué? Porque ya yo pasé mi proceso, ya yo sané, ya yo perdoné y yo entendí. Pero por 3 años, yo no hablaba con nadie. Yo los eliminé de mi vida. Yo realmente los maté en vida porque ese era mi mecanismo. Y ahora yo entiendo que durante ese duelo, que fue largo, yo perdí tantas cosas. Yo perdí no solo una casa material, yo perdí el salir de mi isla, el estar cerca de mi familia, la decepción de que no me ayudaran, la decepción de que no hubo ese apoyo, el maltrato emocional, la pérdida de mis amistades porque me tuve que ir, la pérdida de sacar a mis hijos de cerca de su familia, de sus primos, venir a otro lugar diferente, otro idioma, sin saber, perdida, sin saber si de verdad saldría o no. Cuando yo me fui de Puerto Rico, yo hice muchos duelos. Yo hice duelo por mis sueños, por esas ganas que yo tenía de hacer una casa en ese terreno, por las memorias que yo me había creado futurísticas de lo que yo quería y por las memorias vividas, el amor que yo le tenía a las personas que me traicionaron, lo que yo había dado, fue bien difícil. Un duelo no solamente por una persona, a veces son emociones, cosas, personas, momentos. Y yo tuve todo ese duelo. Fue sumamente difícil y doloroso para mí. Tengo otro segundo o tercer duelo dentro del duelo de haber perdido la casa, de la situación, de que me tenía que ir. Tuve que dejar a mis hijos por primera vez solos por 8 meses para yo poder venir a otro lugar a poder bregar por su futuro y por mi futuro. Ustedes no saben cuánto yo lloré. La Arelis que yo dejé en Puerto Rico es la Arelis que se trepó en ese avión. Fue un duelo por mí, un duelo porque yo morí. Algo de mí murió. Murió el que yo amaba sin medida, el que yo esperaba tanto de los demás como yo doy. Murió una parte bien grande de mí, de mi sueño. Y no era fácil hacer el duelo de esa Arelis. No fue fácil. Amigos, no fue fácil. No lo fue. Más entonces tengo que dejar a mis hijos, irse con mi mamá, porque en casa no hubo luz por 5 meses. Y yo necesitaba tiempo para poder trabajar y tener todo junto, todo para ellos. Yo me convencía, yo negociaba todo el tiempo conmigo. Y la depresión estaba. Cada vez que mis hijos no querían hablar conmigo por teléfono, cada vez que yo los veía enfermos, cada vez que me llamaban a quejarse, yo enviaba dinero, yo los cuidaba desde acá, pero yo veía cierto maltrato de gritos, cómo me los trataban, en especial a Aidan. Para mí fue bien difícil porque yo estaba desesperada. Ustedes no entienden,
yo estoy haciendo un duelo por una casa, por mí, pero a la misma vez estoy viendo cómo mis hijos están lejos, cómo yo no puedo proveerles lo que necesitan, cómo yo no puedo defenderlos de las personas que no estaban haciendo las cosas correctamente. Para mí fue bien difícil. Yo lloraba todo el tiempo. Yo tuve una depresión bien profunda, en una soledad. Porque cuando tú estás en un duelo, como es tu duelo, es tu pérdida, y tú la vas a sentir únicamente y exclusivamente como tú la puedes sentir, la gente no entendía. Y yo veía que todo el mundo ya tenía luz y seguía con su vida, y nunca me llamaron para darme aliento. Hubo gente que jamás nos escribió ni nos ayudó en nada. Familiares que no nos dieron ni un nada. Y no es que yo espere de los demás, pero se jactan y se llenan la boca. Oh, sí, no, yo soy... Y a la hora de la verdad, no son nada. No demuestran ni el amor al prójimo, ni el amor al cristianismo, nada. No demuestran nada. Y en parte de mi duelo, ese coraje, esa frustración, me tenía cegada, pero yo ese coraje y esa frustración, esa negación de que me hayan fallado, yo no aceptaba, ¿verdad? Que pues eso es una opción que ellos tenían, no aceptaba eso. Yo usé eso como gasolina, ese coraje, ese dolor, yo lo usé, gasolina, para triunfar, para moverme, para lograr las metas, para olvidarme de la isla, de lo que yo sentía, lo que había perdido y concentrarme en lo que yo quería conseguir. Y lo usé. Y yo entiendo ahora que yo tenía que pasar por este duelo, yo tenía que pasar por esta pérdida, yo tenía que pasar por ese valle grande y gigantesco de soledad, de estar excluida y de estar sola totalmente, para poder aprender, para poder depender de Dios, para poder entender de que yo soy capaz, para encontrarme, para darme cuenta de quién sí y quién jamás. Y honestamente fue bien doloroso. Ahí fue otro duelo. Darme cuenta de que yo toda la vida he sido buena amiga, yo toda la vida he estado para todo el mundo. Y en el momento más oscuro y difícil para mí, no hubo nadie. Mi mamá, obviamente, mi papá y los mismos 3 amigos. Hubo un par de personas que durante ese proceso de pérdida de la casa y intentaron, ¿verdad? Llegar a donde yo estaba. Y los tengo y los puedo mencionar, son como 5. Yo les agradecí de corazón porque esas 5 personas realmente me abrazaron y aunque no se pudieron concretizar ciertas cosas, yo logré realmente entender que Dios los puso ahí. Parte de mi duelo y de mi proceso de estar triste, deprimida, sola, acá en Estados Unidos, esa pérdida fue bien grande. Pero hubo en ese proceso un encuentro donde yo abracé el ser puertorriqueña, el ser una raza brava. Y tú dirás, ¿qué diablos tiene que ver eso, Arelis, con la pérdida? Bueno, yo reencontré el orgullo de donde yo yo reencontré el orgullo de donde yo venía. Yo hice nuevos lazos con mi raza, con lo brava que soy, con lo valiente, con el esfuerzo que yo estaba haciendo. Cuando las personas que se supone que ayudaran y estuvieran para mí, me dieron la espalda, Dios se encargó de poner personas que me abrazaran y me ayudaran. Esos extraños, yo le debo la vida. Hubo muchas veces que trabajando en Home Depot, acá en Leominster, la gente me preguntaba que de dónde era, porque si ustedes piensan que mi acento es malo, que no me escucharon al principio. Pero yo soy inteligente y soy buena trabajadora donde quiera que me paro. Y al mes, 2 veces me hicieron empleada del mes. Y la gente me preguntaba sobre por qué estaba allá, de dónde venía. Le decía Puerto Rico y todo el mundo, el huracán. Yo dije, sí, yo lo decía normal. I lost my house. I'm here because a cousin helped me. You know, like, and I'm just trying to get everything to bring my kids. You know, pero no lo decía ni con pena ni con nada. Lo decía porque estaba contestando. Y la gente se desbordaba en, ¿puedo abrazarte? Y yo decía que sí. Y yo tenía mucha necesidad porque lo que yo estaba ganando no era suficiente. Y por razones familiares, a mi FEMA no me dio nada. Así que fue bien complicada la situación. Y ellos me bendijeron, muchos de ellos sacaban chavos de las carteras y me los querían dar. Yo nunca los quería aceptar porque yo entendía que había gente peor y que yo no estaba mendigando nada. Pero hubo gente que fue donde mi supervisora, que es un ángel que Dios puso en mi camino en este proceso, cuando yo llegué acá a Estados Unidos. Y esa mujer les decía, pues,
Si ustedes se los echan en el bolsillo y nadie los ve, yo no les puedo decir que no. Y la gente me echaba los dineros al bolsillo, la gente me abrazaba, la gente me traía postales, la gente me decía, dale, que vas bien. Ellos me ayudaron a sanar mi proceso. Ellos me ayudaron a sanar esa herida, parte del duelo, de la depresión, de sentirme traicionada por las personas que se suponen que me ayudaran. Así pasa el tiempo y yo llego a tener 3 trabajos. Me mantenía ocupada para no pensar. Y honestamente, como les dije, ya había matado a medio mundo en vida. No les hablaba, no les contestaba el teléfono, no quería saber de nadie. En parte de mi duelo había mucho rencor, había mucho odio, La decepción es más grande, la decepción. Era algo, una rabia que yo no les puedo explicar ahora porque ya no lo siento. Pero me colcomía, yo no podía escuchar su voz. A mí me molestaba, por no decir las malas palabras, que me dijeran, Dios te bendiga, váyase para el carajo. Era algo que, wow, yo no te puedo explicar. Pero Dios, en su misericordia, me decía Yareli y me miraba con amor. Cada cual pasa por sus procesos de diferentes formas. Y este proceso para mí lo fue todo. Fue el peor momento de mi vida y fue la mayor bendición de mi vida. Pero claro, durante el duelo y el proceso de negación, ira, negociación y depresión, tú no lo entiendes, tú no lo ves. Cuando mis hijos llegaron 8 meses después, fue una emoción bien grande, pero también fue una complicación, porque entonces no tenía quien me cuidara a los nenes. Así que había otro proceso de duelo. El duelo de yo tenía a mami cerca, yo tenía familia cerca que me ayudaba. Y tú dirás, ¿en serio, Arely? Sí. Eso fue otro duelo más y una aceptación. Pero eso fue más rapidito, porque había que echarle pecho a la situación. Luego que pasa el tiempo, yo comienzo a bregar con mi agradecimiento. Un año y medio después. Yo no agradecía, nada era suficiente. Y hubo momentos cuando mis hijos no estaban conmigo que yo quería tirar todo por la borda. Yo quería realmente irme. Hubo un momento cuando Aidan me llamó y estaba enfermo y me decía, no te amo porque tú me abandonaste, yo me quería morir. Mi primo hasta me tuvo que, por poco me metió 2 galletas para que me quedara y me decía, no te puedes ir. Yo logré muchas cosas rápido, pero ni siquiera cuando yo vine a Massachusetts, Doel vino conmigo. Doel también tenía sus cosas y tiene 3 hijos que en ese momento estaban en Puerto Rico y eran más pequeños. Yo no podía decirle a él, tú elígeme a mí y no. Él me dijo que él tenía que poner sus cosas en orden y que tenía que pensar la situación. Otro duelo más. Yo me voy, yo pierdo la casa, me voy de mi país, tengo que dejar a mis hijos, tengo que dejar mis sueños, mis anhelos, la mitad de mi corazón, la mitad de mi alma en aquella finca y para colmo también la relación. Ay, era bien difícil, pero yo entendía. Yo le dejé mi carro, le dije, solo dime si no vas a venir para yo poder enfocarme y simplemente desearte lo mejor. Él está conmigo, así que él puso sus cosas en orden y él decidió que también por su bienestar y el bienestar de poder proveer para sus hijos, tenía que moverse después. Pero tardó 1 mes en venir a estar conmigo. Cuando yo comienzo a sanar y a aceptar y a agradecer y a perdonar, es cuando realmente en mi vida empiezan a haber cambios fructíferos, cambios positivos, como que mejoramientos grandes. Y ahí es que yo te digo, esa pérdida y ese duelo, muchas veces no hay explicación para las cosas y por qué suceden, pero algunas sí. En este caso yo estoy hablando de cosas materiales, de sueños, no de personas. Yo entiendo que eso es más profundo y honestamente, como les dije, yo creo que yo soy psicópata o algo porque yo mato a la gente en mis mentes y hago todo un funeral para como prepararme por si ese momento llega. Pero no importa lo que tú hagas, realmente tú nunca estás preparado. Yo tenía un duelo retardo. Yo tenía un duelo ahí ausente. Ese duelo que yo seguía con mi vida y me enfocaba y no quería aceptar qué pasó. Pero ese vacío y esa soledad y ese rencor me estaba matando. Y no estaba dejando que yo progresara en muchas áreas de mi vida. Y por eso dije, Dios me puso en ese camino, Dios me puso en esa situación para que yo me encontrara con Él, encontrara la mejor versión de Arely y yo pudiera perdonar y ser mejor que las personas que me maltrataron, me traicionaron y no me ayudaron. Porque esos fueron mi familia. Y fue bien doloroso, porque yo a ellos todos siempre los he tenido en un pedestal. Yo perdoné,
yo encontré en el agradecimiento todo. Agradecía con coraje. Y eso me ayudó a tener aceptación en mi duelo. Acepté que ellos tenían derecho a reaccionar como reaccionaron. Acepté que el huracán se llevara a mi casa y yo perdiera todo. Acepté que la gente fuera bien pendeja y en el momento más difícil de mi vida me dijeran, no importa, tú vas a recuperar las cosas. Acepté que no puedo esperar que los demás den como yo doy. Y esa fue la parte más difícil de mi duelo. Acepté que yo doy lo que yo soy y eso es lo que habla de mí. Acepté que soy capaz. Acepté que aunque algunos sueños murieron y quedaron en Puerto Rico, hay otros que se construyeron y hay otros que vienen y que nada es imposible y que quizás esos sueños que yo pienso que yo dejé allí algún día se materialicen. Acepté que hoy estamos aquí y mañana no. Acepté que no importa cuánto tú empujes, las cosas van a pasar cuando Dios quiera que pasen. Acepté que la vida se trata de perder, de ganar, de aceptar, de crear, de desaprender y de aprender. Acepté de que todas estas cosas tenían que pasar para que yo pudiera mejorar, ser más agradecida y ver que Dios tenía una bendición para mí bien grande a pesar de todo el duelo, la pérdida y el dolor que yo pasé. Ese fue, yo pienso que mi primer duelo, dolor, pérdida grande. Pero antes de esa, yo tenía como muchos pequeños duelos adentro de pérdidas de amistades. Amistades que me dejaron de hablar por cómo soy. Algunas buscadas, porque a la verdad que yo llegué a estar en un momento bien tóxica. Amistades que yo pensaba que iban a ser como familia y me dejaron de hablar porque pues no soy suficiente buena para ellas o porque no estoy en la misma onda. Yo era pobre. Yo no tenía chavos para estar jangueando en lugares caros, yo no tenía carro, yo no tenía ropa bonita. Había ciertas amistades que aunque ellas sabían que yo era buena amistad, yo no encajaba en su círculo o en su estilo de vida. Y todas esas cosas yo vivía aferrada en negación y yo esperaba a que algún día ellas vinieran donde mí, me pidieran disculpas y todo volviera a ser como antes. Y yo tuve que pasar dentro de todos estos duelos, dejar ir personas y aceptar que se acabó, aceptar que esa amistad o esa conocido o esa compañía tuvo un propósito en mi vida y se acabó. Y yo sé que era duelo porque todo el tiempo estaba recordando con canciones, recordando a la persona, queriendo saber de la persona. Mire, deje ir, acepte que las cosas tienen un fin en su vida, sea material, de trabajo, emocional y hasta con los seres queridos y tu propia vida. Porque en algún punto nos vamos a ir y tenemos que aceptarlo para estar en paz y disfrutar más el presente, sobre todo. Yo acepté esos pequeños duelos de muchas cosas dentro de mí misma durante todo ese proceso cuando pasó ese duelo de perder mi casa y tener que irme de Puerto Rico. Y ese proceso me tomó años y yo creo que todavía en estos 5 años, que ya voy para 6, sigo bregando con esos duelos y reencontrando como que, oh, wow, esto es así y ahora aprendí tal cosa. En agosto 12 del 2022, yo paso un nuevo duelo. ¿Y por qué hablo de mi abuela? Yo tuve la pérdida de mi abuelo materno, pero honestamente para mí no fue pérdida, porque yo nunca tuve cercanía, él a mí realmente nunca me trató como nada, él tenía sus favoritos y pues yo tengo buenas memorias, pero para mí no murió nadie importante. Yo fui empática porque yo sé que para mis primos se murió su papá y para mi tía o sea, ella era su favorita. Para ellos es una pérdida grande, pero para mí no fue una pérdida. Así como que, pues, pero luego, a pasar los meses con ese duelo, porque uno hace duelo, yo dije, coño, sí me dio, porque fue como retardo. Y luego entendí y agradecí que los pocos momentos y lo bueno, pues ahí está. Las memorias, los chistes, y de verdad, yo sané lo suficiente para entender pues que yo no necesité realmente su figura. Hubiese sido bueno tener la misma calidad de amor y atención que tuvieron mis primos, pero yo tuve otro abuelo que me lo dio todo. Yo tenía a mi papá, mis primos no tuvieron papá. Uno dice, pues ok, entiende, y uno empieza a ser agradecido y lo único que sí aprendí y resolví es que esta persona estuvo toda tu vida en tu vida de alguna forma y ya no está. Y pues nada, damos gracias por eso y lo dejamos ir. Y todo esto yo le he hablado con mis primos y lo he hablado con mi tía, porque pues
yo lo respeto, yo estuve ahí, yo respeto el dolor de cada cual, aunque yo no sienta la misma emoción o para mí no signifique mucho, pues tengo que respetar y entender que para ellos sí. Ahí la madurez tiene que estar. Pero en agosto, mi abuela muere. Una de las personas con las cuales yo tuve conflictos por ciertas decisiones que se tomó fue con mi abuelita. Yo los últimos años eso fue de guerra y cuando pasó lo del huracán, olvídate que yo los maté en vida, literal. Pero luego, y agradecí que dentro de mi proceso de agradecimiento, de conexión y de Dios sanar mi corazón, yo los perdoné. Nunca hubo un perdóname porque yo lo hice mal, perdóname porque yo me equivoqué, yo no debía hacer esto. Eso no pasó. Eso no pasó hasta el día de hoy. Pero yo los perdoné y yo volví a hablar con ellos y yo volví a llamarlos y cuando fui, trabajé, la segunda vez trabajé y yo entiendo que al momento de ella partir ese verano, antes de que la llevaran al centro donde estaba, ella me llamaba todo el tiempo preguntándome cosas de que dónde están mis padres y todas esas cosas. Y yo le respondía a cada una de las llamadas. So, yo me siento tranquila y me siento en paz de que yo hice mi duelo, yo hice mi proceso, yo hice mi perdón. Y lo impresionante de esto es que mi abuela muere viernes, 12 de agosto. El sábado anterior, yo tengo un sueño con ella donde Dios me la muestra. Y cuando yo estoy hablando con ella, diciéndole, a mí me molestó mucho, a mí me dolió, abuelita, como esto, una voz me dice, no le hables más porque ya ella no está ahí. Y yo me levanté y yo no sabía en qué situación estaba en Puerto Rico porque la verdad es que por mi paz mental muchas veces yo me desconecto de las situaciones de la familia en la isla. Porque no puedo hacer nada, no puedo resolver mucho y me cargan. Luego de eso, Dios pone mi corazón y yo llamo a mi tía, Marte. Y ese día yo te puedo decir que nosotros estábamos en duelo. Porque Dios ya nos había avisado que ella se iba a ir, que Él se la iba a llevar. Y la lloramos y yo lloré y yo me desahogué con mi tía y yo le dije, yo la perdoné, aunque ella no me pidió y yo le agradezco porque yo entiendo que hizo muchas cosas mal hechas, pero también entiendo por qué las hizo. Pero al final del día, mi abuela Sara fue como mi mamá, porque mi mamá fue muy joven y mi papá también. Y parte de lo que yo soy, parte de las enseñanzas, de la fe, del carácter, de ser voluntariosa, de echar para adelante, de no tener miedo, es porque yo viví al lado de una mujer grandiosa. Estaba loca, porque abuelita era una cosa seria, extremista en muchas cosas, pero tengo que decir que era una mujer de fe. Sus convicciones nunca dobló ante nadie sus convicciones. Una mujer inteligente, trabajadora, era sabia, sabía mucho, ayudaba a todo el mundo, amó de una forma rara, pero amó, cuidó y la familia siempre fue importante. Aunque tenemos varios traumas psicológicos, te lo aseguro. Todo porque pues vivimos bajo un régimen sumamente cristiano y todo era malo, pero pues también gracias a eso tenemos nuestra fe. Tenemos nuestra fe y sabemos en quién creemos. Así que cuando tú pasas por este proceso de aceptación, pasa todo y perdonas y aceptas, tú empiezas a ver el valor de las cosas y a entender quizás un poco con madurez, porque sí, por qué no, y entiendes y aceptas. Yo doy gracias a Dios porque yo pude ir a Puerto Rico. Y esa semana yo no lloraba. Yo lloraba a veces con tía, recordándola porque a ella le dio duro. Ella estaba perdiendo a su mamá, yo perdí a mi abuela. Y era la primera pérdida grande después de mi bisabuelo Filo para la familia. Y los bisabuelos que ya no están, ¿verdad? Pero para mi familia es la primera pérdida grande. Hubo alguien que me dijo, pero ustedes no parecen que se acaba de morir alguien. Todo el mundo hace el duelo diferente. Los primeros meses yo escuchaba, y todavía escucho su voz en mi cabeza, diciéndome, ¿quién es? Arely, pórtate bien, tú eres tan impropia. Y diciéndome que siente derecho, que si fue a la iglesia, todas esas cosas. A veces veo pájaros, flores, cosas de Navidad, colores, lo más mínimo. Cosas que tú piensas que tú no recuerdas o son sin sentido. Y esas son las memorias que uno tiene impregnadas en el cerebro y ahí es que recuerdo. Pero yo doy gracias a Dios porque Dios se la llevó. Porque ya mi abuela, como en el sueño, ya no era ella y estaba sufriendo. Y mucha gente me dice, yo no entiendo por qué tú estás así. A mí no se me acabó la vida cuando se le fue la vida a ella por más que yo la amé. ¿Saben por qué? Mi duelo fue más fácil porque su fe, nuestra fe, consta en que lo que ella creyó es que cuando ella muriera, ella estaría en los brazos de Dios y ella estaría y luchó y vivió bajo eso. So, nosotros nos regocijamos
de que ella esté donde debe estar, de que no sufra. Y quizás esta mentalidad es la que nos ayudó. Yo entiendo que ella tuvo una vida grata, larga, próspera, de propósito, y que 81 años fueron hermosos de tenerla. Fue hermoso tener una abuela que me hiciera y me cosiera y hablara conmigo y me amara como mi abuela me amó. Fue hermoso. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y mucha gente me dice, pero yo no te veo dolida, yo no te veo en luto. Es que mi luto yo lo veo diferente. Yo entiendo que el mejor homenaje que yo le puedo dar a mi abuela es que su fe no muera con ella, sino que yo la perpetúe y diga a viva voz que Dios es grande y que Dios hace cambios y que Dios es bueno, que con mi vida dé el ejemplo, que críe y ame y que mejore lo que ella no pudo mejorar, que yo pueda ser mejor ser humano y que yo viva mi fe y mi vida a plenitud. Y eso me ayuda, pero yo no puedo juzgar a la persona que está en un duelo crónico y patológico o que está en un duelo sin resolver o que está en un duelo grande porque esa persona era todo para ti y no sabe cómo hacerlo, cómo dejar de llorar, cómo aceptar esa pérdida. Y ahí yo siempre he sido empática y yo entendí que sí es necesario que no importa cuál sea el duelo o la situación de duelo o pérdida que tú estés pasando en tu vida o en qué fase tú estés del duelo o cuánto tiempo tú lleves, busques ayuda. Busca ayuda profesional, busca entender y aceptar. Yo pienso que el dolor no se va a ir nunca, pero yo pienso que con los años tú maduras y aceptas y aprendes quizás a abrazar ese dolor y esa pérdida y lo conviertes en otra cosa, en otra emoción, otro sentimiento. Yo nunca he perdido un hijo. Yo nunca tuve un miscarriage. Mis padres están vivos. Mi abuelo está vivo. Y las personas más importantes para mí todavía están vivas. Mi abuela. Mis hijos están aquí. Antes yo era bien ignorante. Y lo digo, y pido disculpas porque era bien pendeja. Yo era bien ignorante. Y como yo tenía hijos y yo no quería hijos y toda esta cuestión, inmadura, asquerosamente inmadura, yo decía, y era de las personas totalmente inmaduras. Yo quiero, de verdad, discúlpenme porque fui bien ignorante y bien inmadura. Cuando una persona perdía un bebé así, como que, y yo era de las que decía, pero pues por lo menos no fue tan grande. ¿Yo qué sabía del dolor o cuánto deseaba esa persona ese bebé? Yo qué sé, quizá porque si yo hubiera tenido una pérdida, para mí hubiese sido, qué bueno, ¿entienden? Ahora yo lo veo de otra forma y entiendo que fue una ridícula totalmente y que yo he aprendido a no decir muchas cosas y todavía cometo errores, ¿verdad? Como que, pero eres joven, puedes tener otro, o no te preocupes, o honestamente, hasta cuando la persona está enferma, a mí ya me cuesta decir, pero es lo mejor. Porque aunque nosotros sabemos que aunque yo sé que para mí, Arely Pérez, para ver una persona agonizando y sufriendo y en un estado, ¿verdad? Que yo honestamente entiendo que yo preferiría que descanse en paz y no sufra. Eso va con todo. Pero eso soy yo. Y los seres humanos somos egoístas y quizás por lo menos tenerlo con vida en una cama, eso es suficiente para esa persona, porque yo no sé lo que tú estás pensando o cómo está pasando por tu mente. Hacer duelo no es fácil. Hacer todas las fases y entender que hay que aceptar que así es la vida no es fácil. Yo honestamente le envío un abrazo a todas las personas que quizás han perdido a alguien, algo, a sí mismo y no se encuentran y no saben cómo salir de este luto, de este duelo, de esta pérdida. Lo más que puedo hacer es exhortarte a que busques ayuda profesional, que busques la forma de rendir homenaje y de que entiendas que esa persona murió, pero tú estás vivo y es parte de la vida. Sé que no es fácil porque les voy a ser bien honesta. Si a mis hijos les pasara algo, yo no sé qué yo haría. Yo no sé cómo yo viviría. Y si eso sería vida, no sé qué voy a hacer. Por más que hago funerales en mi cabeza, honestamente no sé qué voy a hacer cuando mis papás no estén. Porque lo más que me dolió de que mi abuela ya no esté es que ella oraba por nosotros todo el tiempo. Y mi hermana lo mencionó en el funeral. Ahora, ¿quién ora por nosotros? Por más que uno quiera ser emocionalmente maduro, más inteligente y hacer duelos anticipados, duele mucho perder tu estabilidad, tu casa, tus sueños, a ti, tus amigos y la gente que amas y significa algo.
No es fácil, pero es posible aceptarlo. Y oro porque esto es parte del duelo, es parte del proceso. Yo estoy bien en paz. Y parte de las cosas que yo le digo a las personas con las cuales yo trabajo en un career center y yo hablo con mucha gente que pierden sus trabajos por muchos años. He brincado de uno para otro, pero todo tiene que ver con la pérdida. Y yo les digo a ellos, yo quiero saber cómo tú estás. Y a veces ellos me hablan con un coraje, con una ira, y cuando me explican lloran y están molestos porque están en un proceso de duelo. Perdieron su trabajo, su estabilidad, a veces hasta su estima. Sus pensamientos se tornan de frustración, el impostor, de tristeza. Y a veces yo paso 40 minutos hablando con ellos y lo menos que hablo es de lo que tengo que hablar, porque a mí me interesa ayudar a la persona. Y al final ellos me dicen gracias porque yo necesitaba entender que yo estaba en este proceso y que yo no estaba loco o loca. Cuando una persona pierda algo material, o cuando una persona pierda el trabajo, o cuando una persona pierda 5 pesos en el piso, no sea pendejo. No le diga, consigues otro y ya, tienes otro hijo y ya era tiempo. Yo sé que era tiempo de que mi abuela se fuera, pero no todos lo van a tomar como yo lo tomo. Así que hay que ser un poco precavido, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no lo hacemos con mala intención, pero tenemos que ser un poco más empáticos. Y si nosotros somos los que estamos en ese duelo y tú me estás escuchando, yo quiero que tú sepas que yo te mando un abrazo, que yo quisiera poder decirte que yo tengo una varita mágica, pero la realidad es que tú solo conoces tu dolor, tu soledad, tu depresión, tu angustia, tu pérdida la conoces tú. Pero hay algo que sí te puedo decir. Yo sí te puedo decir que mientras tú tengas vida, hay la oportunidad de poder florecer y coger ese dolor y cambiarlo por paz, por agradecimiento. ¿En qué momento tú lo vas a lograr? Eso depende de ti. Pero yo sí te puedo decir que es posible. Yo entiendo que hay dolores que nunca se van a ir ahí, porque hay gente que jamás tú puedes volver a tener. Pero mi abuela me enseñó algo y ella me enseñó que todo tiene principio y todo tiene fin. Y que el agradecimiento a Dios es bien importante. Mi papá siempre me dice, si yo me muero el 24 de diciembre, ese 24 tú me lloras y me entierras ese 25. Pero el próximo año tú no vas a llorar, tú vas a hacer un lechón y tú vas a hacer una fiesta. Porque a mí me gustaba la Navidad y porque el que se murió fui yo. Tú estás viva y yo quiero que tú vivas y tú seas feliz. Para mí el mejor homenaje cuando un ser amado o hay una pérdida grande de un ser amado en tu vida, de alguien importante, es recordarlo con amor, no con dolor, y homenajearlo dando nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor esfuerzo. Honestamente, esto es condicionado a cada cual. Y como yo dije, no estoy segura de que si pasa algo con mis hijos, yo pueda hacer eco de estas palabras y lograrlo. Dios me los cuide y me los bendiga. Pero todos vamos a pasar por situaciones. Yo quiero enviarles un abrazo y hacerles entender que todos pasamos por duelos, todos pasamos diariamente por procesos, por pérdida y también por ganancia. Cada proceso nos da una ganancia. En el funeral de mi abuela, la ganancia fue tener la paz en medio de esa semana, apoyar a mi tía, estar con mi padre, darle el último adiós, ver gente que la amaba, ver cuán grande fue su testimonio y su ejemplo en la iglesia y en la gente que ella tocó. Hubo conversaciones que se dieron en ese velorio con personas que yo llevaba años sin poder tener una conversación de yo te dejé de hablar o esto fue lo que pasó y mira, es que tú hiciste tal cosa. Hubo tanto perdón y hubo tanta sanidad esa semana para mí que yo entendí que ese era el regalo que mi abuela me estaba dejando. La muerte de ella hizo que algunos duelos que yo tenía ahí en stand-by, yo les pusiera simplemente fin y todas esas emociones las cambiara por algo mejor. Y aunque uno no es la misma y uno no permite ya ciertas cosas en la vida de uno, ya no están esos rencores, ni malos entendidos, ni ese peso en mi alma y en mi corazón. Y eso es lo más valioso de todo este proceso que yo he tenido. Yo les puedo decir que perder la casa fue lo mejor que me pasó, porque yo he visto cuán capaz yo soy. Y esta capacidad, en Puerto Rico nunca me dieron el break de hacerlo. O sea,
Puerto Rico no me dieron el break jamás de tener un buen trabajo, de hacer lo que yo quería hacer. Y yo agradezco todos los trabajos que yo tuve en Puerto Rico porque todos me ayudan a ser mejor consejera, a ser mejor persona cuando estoy aquí, a ser más empática. Ese proceso de dejar mis hijos me hizo valorar más la maternidad y valorar más a mis hijos. Me hizo agradecer por mi madre. Me hizo agradecer por mi primo y su esposa que me ayudaron. Me hizo agradecer los 3 amigos que se quedaron. Me hizo agradecer las 5 personas que quisieron ayudarme. Me hizo agradecer mis piernas, mi capacidad, mis miedos. Me hizo entender cuán grande yo puedo ser. Me hizo entender lo vulnerable que soy y que yo no tengo que vivir en el pasado nunca más. Que no sabemos dónde estamos mañana y que esos sueños todavía están por ahí en el tintero y que del todo la Arelis que yo dejé en Puerto Rico no estuvo mal que la dejara allí porque esta nueva Arelis es una gran versión de ella. Pero nada de esto, de lo que yo te estoy contando, nada de esto de lo que yo te estoy hablando, yo lo hubiera logrado si yo no hubiera tenido ese duelo, esa pérdida y todos esos duelos dentro del duelo y todas las pérdidas que he tenido. Han sido ganancias al final del día. A mí me gustaría que tú estás pasando por una pérdida anticipada, por un duelo sin resolver, por un duelo ausente, por un duelo patológico crónico que llevas ahí mucho tiempo, o porque alguien te está diciendo que no sufras por eso más, porque yo soy bien ridícula, yo también era de las que yo no entiendo por qué sigue llorando por tal cosa ridícula que fui. Si tú estás pasando por cualquiera de estas fases, tú estás pasando por cualquiera de estas situaciones, tú entiendas que sí hay un mañana, aunque hoy tu dolor no deje verlo, y que busques ayuda. Te suplico que busques ayuda, porque necesitamos tener una mano amiga y que si tú quieres hablar con alguien sin que te juzguen, tú me llamas. Yo me quedo callada y tú hablas todo lo que tú quieras hablar, pero yo no soy psicóloga clínica, así que yo te voy a apoyar como amiga y te voy a sugerir una vez más que tú busques ayuda, que no te rindas, que no te... Vuelvo y digo, hasta ahora yo no he tenido otra pérdida significativa y yo entiendo que dependiendo de las situaciones es como uno reacciona. Pero hasta hoy doy gracias porque en medio de mis duelos y mis pérdidas, de mis corajes y mis pantaletas y mi perreta y de todas las situaciones que yo he pasado, he logrado ver la luz, he logrado ver la mano de Dios, he logrado sanar, construir nuevas versiones de mí. Y yo solo le pido a Dios que a tu vida también llegue esa paz, esa aceptación, que el recuerdo no sea de dolor, sino de agradecimiento. Gracias por escucharme, gracias por hasta aquí estar. Y como siempre te digo, voy a ti, voy a mí, no te quites. Busca ayuda, sé agradecido aún en medio de dolor, sé agradecido aún en medio de tu pérdida. Yo sé que uno no lo ve, pero yo te aseguro que el agradecimiento, aún con coraje, ayuda a cambiar la manera en que tú ves y sientes las cosas. Nada, les quiero mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio.